Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Hermanos, estamos en una reunión en la que Jesús va a actuar y yo espero que usted reciba aquello que Dios tiene para usted. Nuestro show de la fe se divide en algunas partes. Una de ellas es cuando estudiamos lo que la palabra de Dios dice y Dios nos ilumina. Ese estudio es muy bueno porque es la hora en la que somos purificados de pecados, de ideas preconcebidas, malignas, de cosas que no sirven. Y nosotros somos construidos o tenemos construida en nosotros la fe, que nos capacita para recibir bendiciones de Dios. La Escritura dice que todo lo que fue escrito se escribió para nuestra enseñanza. Ocurrió en el pasado, principalmente en el período bíblico, para que aprendiéramos lo que nos pertenece y aprendiendo lo asumamos y pasemos a ser victoriosos. Estos días estamos estudiando y quiero volver aquí al libro de Jueces capítulo 4. Solo una breve pero muy breve recapitulación, porque quien ya vio los programas anteriores, ya vio esta semana, ya vio lo que Dios nos está diciendo. Jueces capítulo 4. Jueces es el 7º libro de la Biblia y dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que Jehová los entregó en manos de Jabín, rey de Canaán, quien reinaba en Azor. El capitán de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Voy a citar 2 hechos, porque ya hemos visto bastante. Mientras Ahod era su juez, ellos fueron muy correctos. Ahod murió y ellos volvieron a hacer el mal. La comparación es la siguiente: mientras usted tenga ante sus ojos a la palabra que Dios le dio a su corazón, usted siente temor, usted obedece a Dios. Pero cuando usted deja que la palabra de Dios se vaya, que muera en su vida, entonces usted vuelve a actividades equivocadas. Si usted está siendo atormentado por malos pensamientos, deseos pecaminosos, hoy está practicando algún delito espiritual, vuelva a la palabra, porque usted perdió el respeto por la palabra de Dios. ¿Cuándo se pierde el respeto por la palabra de Dios? No hay nada en este mundo que no tenga un precio. Si usted va a trabajar para mí y yo no le pago, como mínimo usted se va a enojar. Eso si usted no me demanda la justicia laboral. Quiero mis derechos. ¿Cuándo usted trabaja para el diablo y el diablo le da la inspiración, porque es él que le da los deseos equivocados, que le hace hacer cosas malas? El diablo quiere lo que es de él de regreso y él lo va a pelear delante de Dios. Dice aquí que ellos volvieron a hacer lo malo porque Ahod murió y usted lo vuelve a hacer, o lo hace porque no teme a la palabra de Dios, porque si le temiera no lo haría. Nuestro Señor Dios lo entregó en manos de Jabín y Dios lo entrega a usted en manos de espíritus que le atormentan. Y empiezan a ocurrirle una serie de cosas malas. Un accidente aquí, desconfianza allí, un problema por allá, hay alguien a quien usted no le cae bien, el desempleo, enfermedad, es esto, es lo otro, y usted dice: Dios, no lo comprendo, pero es Dios el que no está entendiendo por qué usted fue tan tonto y abandonó su palabra.
porque la palabra de Dios no le cobra nada, solo le da cosas buenas, lo protege y usted de una manera muy boba va a hacer lo que el enemigo quiere. Ellos entonces, cuando vieron, pasaron 20 años oprimidos. La opresión normalmente empieza poco a poco. La gente no lo va notando. Está bien, le va tirando un poco la pierna, pero puede caminar hasta que un día, así le duele mucho, entonces tiene que consultar a un médico. O sea, cuando está comenzando, aún no se siente, pero al menor indicio de mal en su vida, ya es motivo para que usted vaya a Dios. Jabín con Sísara mandó 900 carros de hierro. Se estaba hablando aquí, hermanos, de muchos años atrás. Eso debe haber sido hace 3.500 años. 900 carros de hierro. No eran carros con motor así, eran carros tirados por caballos. Y se usaban para pasar los campos y destruir toda la plantación. Los oprimía violentamente. Solo entonces ellos despertaron, cuando la cosa ya era muy seria, y decidieron clamar a Dios. Debemos clamar a Dios cuando nos levantamos, ya presentándole nuestro día. Ya salimos con Dios. Cualquier decisión, Dios, dirígeme, dame una palabra inspirada, muéstrame, yo necesito tomar la decisión correcta. Presente todo ante Dios, tengo esa propuesta y la otra, no me gustó esa persona, dime si estoy en lo correcto. Además de todas las protecciones que Dios nos da, de las que ni siquiera nos enteramos, hay que andar todo el día recordando la palabra de Dios y sirviendo a la palabra. Cuando se va a dormir, haga lo mismo. Si usted hace eso, usted va a tener mucho éxito. Ellos clamaron a Dios y entonces el Señor Dios les dio socorro. Yo quería hablar con ustedes hoy sobre una decisión boba que tomó el rey de Israel y que le costó un precio muy caro. De Judá. Vamos al segundo libro de Reyes. Esta historia la tenemos allá. Segundo libro de Reyes, la historia comienza en el capítulo 18. Usted estaba en el libro de... ¿Quiere ver cómo lo ayudo? Estábamos en el libro de Jueces. El siguiente es Ruth. El siguiente es Primero de Samuel. El siguiente es Segundo de Samuel. Después Primero de Reyes y Segundo de Reyes. Entonces es el 10º libro. Estábamos en el 7º. No, es en el 11º. Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero Reyes, 12º libro. Es fácil encontrarlo. Capítulo 18. Ezequías asumió el reino. Después usted puede estudiar quién fue el padre de Ezequías. En Crónicas habla mejor para que usted lo entienda. En Crónicas lo va a encontrar en el capítulo 28. Ezequías asumió el reino de Judá. Israel se había dividido en 2 naciones. Solo para que usted entienda, Israel es más o menos la mitad de nuestro estado de Sergipe, que es pequeño. Y allí había 2 naciones. La nación no era muy grande. Las 10 tribus, la mayor parte, se llamaba Israel. Y las 2 que quedaron cuando hubo una rebelión que las separó, eran Judá y Benjamín, se llamaban Judá. Las 2 de Israel, las 10 tribus, fueron malos. Los reyes fueron muy malos. Los de Judá no tanto, pero también fueron malos. Como el padre y el abuelo de Ezequías, que no fueron buenos reyes. Bueno, y estoy pensando por qué no lo fueron. Tengo que hacer un estudio para hablar, pero no es el caso de ahora. Entonces, esos 10 hicieron cosas malas. Estos 2 también las habían hecho. Judá y Benjamín antes de Ezequías. Ezequías entró, eso lo vemos en el capítulo 18. Entonces les voy a contar. Restauró el templo del Señor, hizo lo correcto. Y el rey de Asiria está aquí en el capítulo, al final del capítulo 18, en el versículo 9, y dice lo siguiente: en el 4º año del rey Ezequías, que era el año 7º de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Samaria era la capital de Israel. La tomaron al cabo de 3 años, en el año 6º de Ezequías, el cual era el año 9º de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria.
el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los estableció en Alá, junto al río Gozán, en Abor y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y no habían escuchado ni puesto por obra todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. Entonces, ¿por qué este pueblo de Dios, que fue retirado de Egipto y llevado allí, fue llevado ahora cautivo a Asiria, al cautiverio? Porque ellos hicieron esto, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios. Hermanos, eso le ocurre a cualquier persona. Si Suárez pierde el juicio y deja de oír la voz de Dios y se pierde por el camino del error, va a ocurrir lo mismo. No sirve de nada decir no, pero él es siervo de Dios. Es un privilegio que Dios nos concede, es un beneficio de servir a Dios. Y Él no tiene que pagarnos por eso. Un ignorante dice, no, soy siervo de Dios y Él tiene un compromiso conmigo. Yo puedo hacer algo equivocado y Dios no me lo perdona. Dios es santo. Dios no puede convivir con el error. Si el demonio llama a su puerta ofreciéndole cosas equivocadas, huya. Ellos lo hicieron y fueron esclavos. Ese rey de Asiria, tiempos después, ve aquí, eso fue en el 7º año del rey Oseas y en el 3º del rey Ezequías. La tomaron al cabo de 3 años. En el año 6º de Ezequías empezó el año 3 y fue hasta el año 6. Y los llevó y los tomó. Hubo una batalla, los apretaron, hubo hambre, vencieron y tomaron la capital. A los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerib, rey de Asiria, porque Salmanasar ya no estaba más, y Senaquerib era el rey, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: he pecado, retírate de mi país, y aceptaré todo lo que me impongas. Se precipitó. Le voy a mostrar después. ¿Qué debería haber hecho Ezequías como hombre de Dios? Orar a Dios. Y si hubiera pecado, pediría perdón. Pero cuando el enemigo lo oprimió, ni habló con Dios y le mandó a decir que había pecado y que se retirara, pero lo que él quisiera se lo daría. ¿Y qué fue lo que pidió? Pidió una cantidad de plata y de oro, y Ezequías se la dio. Vea bien en el siguiente aquí. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Entregó por tanto Ezequías toda la plata que había en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. En aquella ocasión Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales, que el mismo rey Ezequías había recubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Pero el rey de Asiria no lo aceptó, quería más. Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al jefe de los ejércitos, al jefe de los eunucos y al copero mayor, al frente de un gran ejército, y estos subieron de Laquis a Jerusalén para atacarla. Al llegar acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey y salió a encontrarse con ellos. Y cuando Ezequías vio todo eso, porque llamaron al rey Ezequías, entonces mandó unos siervos, pero él dio la orden: no respondas nada. Y los asirios hicieron una gran afronta. No confíes en Ezequías, él dice que Dios lo mandó, pero fue Dios quien mandó destruirlos. Y dijo todo lo que quiso. Y ellos: por favor, habla en asirio y no en hebreo para que el pueblo no entienda. Y gritaron en hebreo y todo el pueblo escuchó. Pero Ezequías les dijo: no respondan nada. Fue cuando Ezequías despertó. Hermano, ¿cuándo quiere despertar usted? ¿Cuando esté muy difícil la situación o cuando venga la primera amenaza? Decídase. Este rey de Asiria era muy fuerte. Humanamente hablando, Israel no podía con ellos, era un pedacito. Es como si fuera
todo Brasil yendo a luchar contra la mitad de Sergipe. Pobre de Sergipe. No tiene condiciones, es muy poca gente, tienen pocos recursos para luchar contra una nación poderosa. El hombre estaba haciendo un imperio mundial. Ezequías pagó un tributo, pero no consultó al Señor Dios. Dios habría actuado de inmediato, pero el rey impuso más y Ezequías se desesperó. ¿Y qué fue lo que hizo Ezequías? Está aquí en el capítulo 19, usted lo puede ver después. Ellos vinieron. Y aquí dice así: cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos, se cubrió con vestiduras ásperas y entró en la casa de Jehová. Y envió a Eliakim, el mayordomo, a Sebna. Voy a ir al punto final, para que le dijeran: así ha dicho Ezequías. Entonces Ezequías hizo una oración. Después lea el capítulo 19 porque el tiempo no nos alcanza. Vean el versículo 20, terminó Ezequías la oración. Terminó en el versículo 19 diciendo así: ahora pues, Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego de sus manos, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Versículo 20 ahora. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he oído lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria. ¿Y qué ocurrió, doctor? Hermano, Dios mandó un ángel esa misma noche, un solo ángel. Sennacherib tenía casi 200,000 soldados con él. Pero ese ángel pasó e hizo estos siniestros que están en el versículo 35. Aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. A la hora de levantarse por la mañana, todo era cuerpos de muertos. Si hubiera orado antes, no tendría que dar la plata y el oro. Si usted busca a Dios ahora, usted va a tener la plata y el oro que Dios le ha dado. Se va a evitar mucho sufrimiento si usted no se consagra a Dios. Si solo el día que esté a punto de caer en el hoyo, en la cueva, Dios, ayúdame, y Dios lo ayuda. Pero ¿para qué sufrir tanto si usted puede estar sin sufrir? Dios no quiere que usted llegue al extremo para mostrarle que Él es Dios. Dios quiere que usted crea que Él cumple su palabra y va a bendecirlo. Ahod murió y los israelíes cayeron en pecado. Los entregaron en manos de Sísara. Ellos se habían equivocado y vino primero Salmanasar y después Sennacherib. Y aparentemente no había remedio. El hombre lo cercó, no había salida. Pero Dios tiene un escape. Dios tiene un escape para usted de esa enfermedad incurable que se alojó en usted, de esa situación financiera imposible de invertir, de ese problema serio que se instaló en su vida. Busque a Dios, Dios lo va a ayudar en el nombre de Jesús. Amén. Vamos ahora a la novela de la vida real. María de Fátima y Edson no conocían al Señor Jesús y vivían una relación de celos y mentiras. Tenía unos ataques de celos y como era muy nerviosa y yo era calmo, a veces tenía que mentir para encubrir una nueva mentira y así seguía. En el segundo año me embaracé y todo el celo que tenía de él al principio empezó a aumentar. Peleaba demasiado con él. Cuando llegaba a la casa le decía que me engañaba. Si saludaba a alguien en la calle, luego lo retaba. Quería saber de dónde lo conocía o la razón por la cual saludaba a esa persona. ¿sí? Así, esos celos a mí me dolían mucho. Yo empecé a engañarla. La engañé algunas veces y parece que el amor que sentía por ella se terminaba. Incluso una vez llegué a casa, la llamé para que conversáramos. Le dije que ya no quería vivir más con ella. Y con eso se me vino el mundo abajo. Me destruyó. En ese momento pensé que estaba bromeando, que no era verdad lo que me decía. Me fui de la casa, estuve
una semana fuera, pero ella me llamaba para hablar, me decía que sentía dolores, que la llevara al hospital, porque sus padres siempre vivieron lejos de ella, así que la única familia que tenía era yo. Yo empezaba a tomar más de lo normal cuando salíamos, ¿sí? Tomaba mucho. Incluso lo agredí físicamente, le rasguñaba toda su cara, lo atacaba con un cuchillo, rompía las cosas adentro de la casa. Tuvo el bebé, volví a casa, pero ya no era lo mismo. Porque habían dudas, ya no creía más en mí. Si le decía que iba a la casa de un amigo, ella iba a comprobar si era verdad. Si me iba adelante de la casa, salía a espiarme para ver con quién hablaba. Adentro mío había un vacío muy grande. A veces me ponía a pensar si existía realmente el amor verdadero o eso solo se veía en las películas, en las novelas, que si algún día yo podría amar realmente o alguien me amaría. Mi vecina me invitaba para ir a la iglesia. Creo que estuvo un año invitándome para que fuera a la iglesia que ella iba. Pero yo no quería ir, no me gustaban los creyentes, hasta que un día mi vecina me dijo: María, los gauchiños irán a la iglesia, ¿no quieres ir a verlos? Cuando llegamos, la iglesia estaba llena y cuando me acerqué a la puerta empecé a sentir una alegría en mi corazón, algo que nunca había sentido. Y sentí que ese era mi lugar, que allí estaba Dios. Y cuando llegué a casa, Él se dio cuenta que yo estaba distinta. Y me preguntó lo que me pasaba, por qué estaba alegre, estaba sonriendo. Y le dije que había ido a la iglesia. ¿Cuál iglesia? Y le dije: a la iglesia de los creyentes. Y me dijo: ¿fuiste? Le dije sí, y me preguntó cómo era. Y le conté que era bueno, que me sentía bien, muy aliviada. Y cuando empezó a ir en la misma semana, noté una diferencia en ella, en su comportamiento. En el culto por la familia fuimos juntos. Me fui afirmando en la palabra que dice que la mujer sabia edifica su casa. Le pedí a Dios sabiduría. No existen más aquellas peleas, la desconfianza que había antes. Y nos afirmamos. A los 20 días me bauticé en las aguas. No cumplía aún 20 días que me había bautizado en las aguas. Fui bautizada en el Espíritu Santo. Empecé a hacer curso para ser obrera. Hoy hago la obra. Ya estamos hace 2 años y gloria a Dios por eso. Y nos casamos también, que era un sueño que tenía casarme porque quería mucho. Y Dios también me enseñó a amarlo realmente. Hoy siento un amor de confianza, no es un amor desconfiado. Si Él me dice que va a salir a algún lugar, yo creo que va para allá, ¿sí? También creo que se convirtió unos 2 meses después, también se bautizó en las aguas. Y actualmente en nuestra vida hay solo bendiciones. Nunca más peleamos, nunca más lo agredí, nunca más lo ataqué, nunca más tuve aquellas crisis de rabia. Y nuestra vida actual es solo bendiciones, solo bendiciones. Tanto que el amor que sentía por ella al inicio de nuestra relación se multiplicó. Yo intento dar lo mejor de mí para que nos llevemos bien. Y creo que nuestra vida de ahora en adelante con Cristo solo tiende a mejorarse. Jesús, qué bonito. Hermanos, les voy a hacer una pregunta a todos. Si les pasa a ustedes también, yo creo que sí. Cuando oímos un testimonio como ese, se nos salen las lágrimas. Parece que es una persona de nuestra familia. ¿Quién lo siente así? La gente que está afuera no sabe cómo son las cosas. Nosotros vibramos. Y mire que ya estoy con Jesús hace 55 años, casi 40 de predicador. Y parece que comencé ayer. O sea, es como el primer milagro que ocurre. Viene esa emoción al ver a Dios actuando. Usted nunca vio a esa persona, puede ser que nunca la vea personalmente, pero uno vibra en el corazón por la obra de Dios y nosotros queremos vibrar por su milagro también. Y usted que nos está viendo y todo está complicado, venga a la iglesia de los creyentes. Mire lo que es el perjuicio. Fui a la iglesia de los creyentes. En la iglesia de los creyentes hay muchas cosas buenas, hay paz, hay amor, hay liberación. Lo que usted necesita es venir a la iglesia de los creyentes. Venga que Jesús va a arreglar su vida. Jesús es bueno en eso. Cuando Ezequías fue a entregar la plata y el oro, vio cómo empeoraron las cosas. No, quiero más, quiero más. Y vinieron incluso con humillación. Pero él decidió hablar con Dios. Hable con Dios, amigo. Abra su corazón. Dios transforma su vergüenza en gloria. Y si usted no lo busca, se lo está perdiendo, porque solo hay uno que puede responder, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos ahora a la primera pregunta.
Me gustaría preguntarle por qué a los líderes evangélicos les gustan mucho los títulos, siendo que Jesús dijo que a nadie en la tierra debemos llamar de maestro porque somos todos hermanos. Es verdad, no se entiende por qué algunas personas, en vez de decir soy un siervo de Dios, prefieren otros títulos. Pero yo también tengo el mío de doctor. Por lo menos usted me identifica, aquel es el doctor, aquel es fulano de tal. A mí no me gusta criticar a nadie, yo creo que todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Ahora, si yo agarro y hay un pastor, está el doctor Tele Osborne que me ayudó mucho, y le hago reverencia, usted es un maestro, no, el maestro es Jesús, usted fue usado por Dios para poder enseñarme. Puede tener el título de maestro entre los hombres, pero no el maestro de cuya boca sale la palabra correcta. Solo sale la palabra correcta de la boca de Dios. Él puede ser usado, yo puedo ser usado y tantos otros son usados. Ahora, criticar a los demás no es muy bueno. Yo creo que no le sé responder a usted. Me salto esa. Segunda pregunta. Doctor Suárez, ¿cómo puede un joven vencer en este mundo? Hermana, yo tengo 61 y ya fui joven. ¿Y cómo fue que usted venció? Yo vencí buscando a Dios. Y mire, esa fase de juventud, yo no sé si alguien me enseñó, si Dios me tocó el corazón, pero yo me arrodillaba todos los días y oraba 2 horas. Y hablaba con Dios de verdad. Ayunaba por lo menos 1 o 2 veces por semana. Y esa edad de la que sabemos que las hormonas afloran, ¿no? Dios, quiero ser santo en el nombre de Jesús, y eso es bueno en el nombre de Cristo. Ahora, usted le obedece a Dios siguiendo la palabra. Y en la juventud es la mejor época, ¿sabe por qué? Porque está recibiendo miles de informaciones y entra en el mundo medio inseguro porque no tiene experiencia. Usted está pisando en terreno que no pisó antes. Y alguien le da consejos que valen, pero no valen mucho. Porque es usted quien tiene que tomar las decisiones y el enemigo lo sabe. Pero si usted vive en la palabra de Dios, usted va a ser una bendición. Voy a vivir en la presencia de Dios. Hermano, Dios lo va a dirigir de una manera que usted va a vencer en todos los sentidos. Vamos ahora a abrir el corazón. Paso por una situación muy difícil con mi hija. A los 15 años empezó a tener novio. Sin embargo, con el término de su relación, el joven se suicidó y mi hija cayó en el mundo de las drogas y actualmente llega a casa a las 4 de la mañana y a cada día nos causa muchas preocupaciones. Para empeorar la situación, recientemente la invitaron para trabajar como bailarina en el exterior. Pero mi marido y yo tememos de que esto esté relacionado a la prostitución. Doctor, ¿qué debemos hacer? Yo creo que ese secreto está revelado 99%. Es para ser prostituta realmente, que es una tristeza. Bailarina en el exterior. Esas personas la invitan para llevarla a la prostitución. Busque a Dios, hermana. Ore a Dios, converse con ella en serio para que ella no caiga en eso. Hay algunas que fueron y las hicieron esclavas de verdad. Esa persona dice, pagué tu pasaje, le toman el pasaporte y eso no sirve en ningún lugar del mundo, mucho menos lejos de la familia. Ahora, si busca a Dios y se coloca como nuestro hermano Ezequías lo hizo, Dios le va a dar la victoria. Voy a bendecir a todos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por las personas que me ven desde cualquier lugar del planeta y te pido, tócalas, Padre. Tú abriste el entendimiento y yo creo que muchos ya están orando. Ayúdalos así como ayudaste a Ezequías. Libra a esa persona de ese sufrimiento. En el nombre de Jesús. No volveré.